Y aquí debemos tener mucho cuidado, porque yo no me puedo ni siquiera imaginar la profundidad del llanto de Jesús. Si los profetas, cuando miraban el rechazo de Jerusalén ante sus amonestaciones que eran enviadas por Dios, porque no eran de ellos mismos, sino eran enviadas por Dios, esas amonestaciones de amor y misericordia para que ellos pudieran retornarse de su mal camino, y como consecuencia caían muchas veces en desgracias. Si los profetas lloraban, Jeremías, por ejemplo, dijo en el capítulo 9 de Jeremías, dice: oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Por ejemplo, en el versículo 17 del capítulo 13 de Jeremías dice: mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Si un hombre como Jeremías lloraba, ojalá que fuese fuentes de aguas mis lágrimas. Ahora usted se imagina por un momento cómo fue ese llanto de Jesús por el pueblo, por sus hijos que había criado, porque la sentencia es muy clara. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? Hermanos, ¿qué es el pecado? Que ciega tanto nuestro corazón y no nos da la capacidad de poder ver a un Dios con los brazos abiertos, queriendo sanar nuestras heridas. Y coloca una ilustración tan hermosa como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas. Pero ¿cuál fue la respuesta del pueblo? Pero no quisiste. ¿Cómo es posible que ante tanto amor que ellos vieron, que ellos palparon, tuvieron la capacidad de rechazarlo? Y déjeme decirle algo, mi querido hermano y mi querido amigo. Yo no tengo la capacidad de expresar con mis palabras de manera, digamos, completa el sentir que sintió Jesús cuando lloró. El cielo, cuando lo contempló, se admiró por ese llanto. Porque, ¿saben? Él no lloraba por él, aunque sabía perfectamente que lo que seguía era el Getsemaní, era el Calvario, y él, que estudiaba las profecías y sí creía que ellas iban a cumplir literalmente, él sabía lo que venía, todo el desprecio, la burla, el maltrato, el rechazo, los golpes que iba a recibir. Pero él no lloraba por eso. Su amor no le permitía detenerse en él, sino en pensar en los hijos de Jerusalén. Y lloró por ellos. Y llora de una manera que debería
tocar nuestros corazones para pedirle al Señor que nos libere de este cuerpo de muerte y nos dé la capacidad de poder ver su amor manifestado cada día por nosotros. Y ahora, Él dice, y tú no quisiste, y tu casa será dejada desierta. Cuando sus promesas nos hablan de una misericordia constante, por ejemplo, Jeremías 31 dice, Jehová se me manifestó hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Por la misericordia de Jehová, dice Lamentaciones capítulo 3, si no me equivoco, por la misericordia de Jehová no hemos sido destruidos, sino que cada día esa misericordia se renueva porque grande es la fidelidad de Dios. O sea, en ese contexto, conociendo lo que ha hecho Dios por nosotros, lo que está haciendo por nosotros, y ahora que llore delante de esta ciudad impenitente, incapaz de reconocer a su Creador, que llore diciendo, ¿y tú no quisiste? Hermanos, debería eso tocar nuestro corazón. Mirad al Rey del Cielo derramando ese abundante llanto. Ved al Hijo de Dios infinito, turbado en espíritu y doblegado bajo el peso del dolor. Los cielos se llenaron de asombro al contemplar semejante escena que pone tan de manifiesto la culpabilidad enorme del pecado y que nos enseña lo que le cuesta aún al poder infinito salvar al pecador de las consecuencias que le acarrea la transgresión de la ley de Dios. Esto es tremendo lo que acabo de leer. Está en el capítulo 1 del conflicto de los siglos. Hermanos, Dios es todopoderoso. Pero el pecado, que es un tremendo mal, que nos ha destituido de la gloria de Dios, tiene la capacidad de a veces volver a Dios impotente, sin la capacidad de poder hacernos reaccionar. Solamente nosotros tenemos la posibilidad de permitirle a Dios trabajar en nosotros y nos va a hacer omnipotentes si lo queremos. Pero según la sentencia, Jerusalén no quiso, y por eso era que lloraba Jesús. Te pregunto ahora a ti, ¿cómo está tu corazón? ¿Será que Jesús, en el santuario celestial delante de su Padre, allá en el lugar santísimo del cielo, está llorando también por ti y por mí, esperando que entreguemos nuestro corazón? ¿O no vamos a querer como los judíos, como Jerusalén? Hermanos, no evaluemos nuestra experiencia cristiana en función a nuestra religión, porque los judíos tenían religión. Estaban en el templo reunidos conmemorando la Pascua cuando los romanos los sitiaron y pasó ese desastre que todos conocemos. Ellos estaban seguros de que Dios estaba con ellos, pero su vida manifestaba una realidad diferente. No nos conformemos en estar en la obra de Dios. Estemos seguros cuando el Dios de esa obra esté en nuestro corazón, manifestando los frutos del Espíritu. Mi querido amigo, mi querido hermano,
Mi necesidad grande es permitirle al Espíritu Santo trabajar en mi corazón. Y no quiero cometer el error de creerme que estoy bien, porque estaré bien cuando le permita a Jesús juntarme como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas. Debajo de sus alas estaremos seguros. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, según el Salmo 91. La invitación es: no le permitas al enemigo alejarte del único que te puede dar la vida. Y termino con Mateo capítulo 5, Juan capítulo 5, Juan capítulo 5, el versículo 40. Jesús dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Él está haciendo la invitación. Los judíos no quisieron ir a Él para tener vida. Aunque Él está llamando, Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ellos lo rechazaron. No nos podemos dar esa misma libertad. Pidámosle a Dios que nos ayude a salvarnos de nosotros mismos. Que Dios pueda seguir trabajando en nuestros corazones y que nosotros nos dispongamos en sus manos de amor para que su obra se haga una realidad en nuestras vidas y podamos vivir para la honra y la gloria de su santo y bendito nombre. Dios te bendiga grandemente, es mi deseo y oración. Amén.